Días de radio. Casi medio millón de loquitos enloquecidos hippies. Rock 101. Los de 45 revoluciones. De 30 y tantos grados de humo. Patas, pijamas y pantuflas. Voces y personajes. Voces y personajes que construyeron el cuadrante radiofónico. Lo radio. En esta ocasión les tengo un invitado que para mí representa algo muy importante porque fue el inicio de mi carrera en radio y fue un mundo lleno de sueños. Antes de empezar esta entrevista me compartió unas fotos de aquella época que ya las verán y me hizo recordar muchos sueños, muchas ilusiones, muchas metas. Y yo me atrevería a decir que fue el primer amigo real dentro de Núcleo Radio 1000 y más que eso un hermano. Incluso vivimos juntos una temporada y compartimos muchas historias que ya iremos desmenuzando. Javier Trejo, bienvenido. Presente. Garay también, por favor. Porque madre Trejo, tú, ya falleció mi jefa, pero por supuesto. ¿Sabes qué me temo? Porque además lo observo, de que mucha gente va a entender de dónde vienen muchas de mis maneras de comportarme. Porque yo me acuerdo que era como una simbiosis, Sí, todos sí, hablábamos sí. igual. Hablamos igual, sí, éramos, pues sí, como hermanos, pero repetíamos muchas de las cosas que decía uno, la decía el otro. Sí, es cierto, sí fue una muy buena etapa. Profesional y de amistad también, sí, porque como bien lo dices, nos tocó convivir, de hecho, juntos fuimos roomies durante algunos, pues no fue mucho tiempo, fue como un año y medio, creo, no recuerdo, pero en ese ínterin nos tocó justamente el sismo del 86, cuando vivíamos juntos, me acuerdo. Vamos por partes. Yo me acuerdo que cuando llegaste, algún día me platicaste la historia de dónde venías. Ajá. ¿Venías de una estación de radio de Campeche? Sí. ¿Cómo se llamaba y qué hacías ahí? El amor me llevó hasta allá, mi querido George. Yo tenía recién mi licencia de locutor y yo tenía una novia en aquel entonces que vivía acá en la ciudad. Bueno, no éramos de la ciudad exactamente, sino de Catepec, pero era de área metropolitana. Se fue a vivir a Ciudad del Carmen, toda su familia, porque el papá entró a trabajar a Pemex. Entonces, ellos fueron a Campeche y el amor me llevó hasta allá. Ya con mi licencia de locutor quise explorar la posibilidad de irme a probar fortuna ya a Campeche. Y sí, estuve pues, un año trabajando en una estación de radio, la XRAC, de la familia Arceo. Ahí estuve un año. Te das cuenta que uno está en algún sentido y sobre todo en algunas partes del interior de la República como muy mal pagada la industria y más, me parece, en algunas zonas del país. Era el caso de esta. Yo estaba muy joven, desde luego, pero... ¿Cuántos años tendrías? Tenía 20. 20 años. 20. Entonces me fui y pues la verdad es que no, digamos que sobrevivía, ¿no? Porque además tenía que pagar renta. Sobrevivía, pero pues no era suficiente. Así que pues decidí que ya era el momento de acabar con la experiencia ¿cómo se llama? En Campeche, venir a México a intentarlo, ¿no? Pero antes de eso, nada más déjame recordarte una historia, a ver si la memoria no me falla. Estabas en Campeche y tenías amigos de otras radiodifusoras que estaban cerca de donde estaba la tuya. Correcto. ¿Y qué hacían en la noche para irse a jugar cartas? Pues poníamos un disco. Había uno de Nagada Gavida, por ejemplo, que dura 7 minutos, era una maravilla ese. También otros momentos lo ocupamos para comer o para jugar incluso hasta un partido de fútbol. Sí, eran, porque a ver, incluso a mí en Campeche me tocó trabajar en el horario nocturno, de 12 de la noche a 6 de la mañana. O sea, aparte, entonces sí estaba muy castigado. Sí, era otra radio, era otra cosa en aquella época, ¿no? ¿Y cómo fue que te vienes de regreso a la Ciudad de México? Mira, justo aquí hay en el ínterin hay algo muy importante que comentar. Aparece un tal Jorge Alberto Aguilera, el señor Aguilera. Lo radio. Él estudiaba todavía en la UAM en aquella época y él fue a un estudio bueno, aparentemente a unas prácticas con toda la universidad. Llegó a Campeche pidiendo el apoyo de la gente, bla, 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 y me tocó entrevistarlo. Cuando me dijeron, oye, es que hay un locutor de México, ojo, que en aquella época no había internet, entonces pues, yo no conocía a las voces que me escuchaban, que me gustaban en radio. Entonces, cuando me dice que había un locutor de México, pues me hago así como el loco, me presento
y aparece Jorge Alberto Aguilera, ya me dice, se identifica, y dije, claro que te conozco, yo lo escuchaba en La Pantera. Entonces ahí digamos que hicimos pues un clic, ¿no? Nos caímos bien, y entonces cuando me regreso a México lo busco, y él me abre la puerta para empezar a practicar en La Pantera, cuando estaba dirigiendo a Alfonso Larriba Ruiz, y que a la postre sería mi compadre, por cierto, le mando solo a mi compadre, ¿qué tal? Y él me aceptó hacer prácticas de 12 de la noche a 2 de la mañana. ¿Recuerdas qué voces había en ese entonces en La Pantera? En La Pantera sí estaba Jorge Alberto Aguilera, estaba José Luis Rodríguez. Luego, El hombre Kiss. sí, no, pues tenía tantos apoyos, La Ampolla, La Ampolla. luego El Gallo. El Gallo. Tenía muchos sobrenombres. Jaime Kurt ya no te tocó. No, y justo se acaba de ir Jaime Kurt y en ese interim me tocó. ¿Y quién más estaba? Estaba, Ramiro Aguilera también, hermano de Jorge. Fortino Vargas. Fortino Vargas, por supuesto. Edgardo Hernández. Edgardo Hernández. También estaba ahí. Sí, fue esa etapa en la que yo llegué. Aunque yo no empecé, al poco tiempo de estar practicando, me dice Alfonso, oye, no hay chamba aquí en La Pantera, pero hay en Radio Onda, que era una estación de Tropical. Entonces empecé ahí, en la estación de Tropical, y luego ya un poco más adelante me pasaron a Radio 1000, que era la estación insignia del grupo, ¿no? Radio Onda, ¿quién la manejaba en ese entonces? Era Héctor Aguilera, aunque el jefe era Venegas. Arturo Venegas. Digamos que el programador era Héctor Aguilera, ¿no? Que manejaba Venegas Sinfonola y Radio Onda. Y Radio Onda, exacto. Ok, entonces te dejan entrar a Radio Onda, que era música tropical. Correcto, sí. Muy diferente al ritmo de La Pantera. De La Pantera, sí. Y luego te dan entrada a Radio 1000. Correcto, sí. Que como tú bien dices, la estación insignia. Era una estación alrededor de la cual giraba todo el núcleo de Radio 1000 y las voces eran muy particulares. ¿Recuerdas quién estaba ahí? Sí, claro, estaba el mismísimo Jesús Duarte Martínez. Jesús Duarte Martínez, una voz muy engolada, muy, muy grave. Estaba también Agustín Romo Ortega, ¿no? Don Agus, estaba también Jesús Aguilar Castillo, a quien le rompí un traje. Perdón, Jesús. Es una historia un poco triste. El día de su cumpleaños lo abrazo, lo jalo y con una lámina que estaba suelta de la puerta, se atora ahí el traje y le rasgo el pantalón, un traje que estaba estrenando, por cierto, ese día, terrible. Bueno, Jesús Aguilar estaba también, en ese interim también llegó un poquito antes que yo Agustín Jiménez, ahí estaban esas de las voces. Y sí, Radio 1000 era una estación como muy cuidada, se hablaba de usted a la gente, era como muy formal, ¿no? La estación en aquella época, pero sí era la estación que le daba nombre al grupo, ¿no? Que era balada en español. La Pantera era más pop en inglés. Correcto, y sí. Radio Onda era música tropical. Sí. Música tropical, sí, básicamente, y Sinfonola, que era ranchera, ¿no? Básicamente. Y empezaste entonces a entrar a diferentes cabinas. No sé si tienes conciencia de eso, pero los programadores o los directores artísticos eran muy celosos. Sí, y los grupos sí. de los locutores también eran muy particulares. Y de repente yo siento que en la historia del núcleo, en ese momento, fuiste la única voz que se pudo adaptar a todos los formatos. Suena muy sangrón, pero sí, he tenido la fortuna, la bendición, gracias a Dios, de ser como muy versátil, yo creo, ¿no? Entonces, sí estaba padre porque hubo, y lo tengo muy fresco en la memoria, par de domingos, por lo menos, y unas que fueron 3, que me tocaba trabajar en las 5 estaciones, o 6, ya no me acuerdo cuántas eran, no al mismo tiempo, pero corridito, de 6 a 8 en La Pantera, a ver estación, de 8 a 10 en Radio 1000, de 10 a 12 en Radio Eco, que era otra estación como de balada romántica, ¿no? Y luego de 12 a 2 en Sinfonola, otra vez regresaba a La Pantera, así, hasta llegar hasta las 12 de la noche del domingo. Entonces, sí eran jornadas pesaditas, sí, no fueron todos los domingos, me tocaron un par de ellos, pero sí tienes razón, era como muy... para que pudieras entrar a otra estación de radio dentro del grupo, pues no era tan sencillo porque, a ver, ¿quién va a entrar, no? Si se necesitaba, si había un suplente y el suplente no podía o se cargaba el trabajo por alguna razón, ¿quién va a entrar? No, fulanito, no, a ver, fulanito, no, bueno, pues que entre, ¿no? Pero entonces sí, yo me siento privilegiado por eso, porque estaba en todas las estaciones y cambiaba como bien el estilo, de estar en un tono muy festivo, muy jovial, por ejemplo, para La Pantera, a un tono un poquito más mesurado, alegre también, entrar a Radio Eco era todavía más tranquilo, era la joven romántica, ¿no? O Sinfonola, que era un tema más cantadito. ¿Cómo están, compadres y comadres de Radio Sinfonola? Es decir, sí, tenía características diferentes y pues se me dio, me adapté bien y me gustaba además, entonces sí me llegó a tocar, incluso estuve hasta en la Stereo 100, no, Stereo 100 es otra, no,
La que era, no, la que era Estéreo 1000. clásica, claro, Estéreo 1000. Estéreo 1000. El sonido de los clásicos, que era la voz era Agustín Romo. Y ahí era, pero muy sobrio, era para, que el concierto, la sala de conciertos del núcleo Radio 1000, que no era tal sala, tengo que confesar, no existía esa sala, era la cabina y ahí hacíamos todo, ¿no? Inventábamos, pero además inventabas hasta vamos a presentarles el día de hoy el concierto tal, fulano y tal, aquí en la sala de conciertos. Señor embajador, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, pase usted, adelante, claro, gracias. Qué bueno que vino, gracias. Bueno, como les decía, amigos, vamos a platicar y de repente otro saludo por aquí. Licenciado, qué gusto verlo. Tómelo en su lugar, por favor. Y así era como la magia de la radio, en la que inventabas personajes, inventabas una sala que no existía. Todo era en la soledad de la cabina, ¿no? Ahí hay que reconocer dos cualidades, Javier, que siempre te lo dije. Una, tu voz es natural. Mucha gente piensa que los locutores, hay algunos que se aprenden a ser locutores, pero tu voz es naturalita, desde que llegaste es esa voz. Y la otra cosa que tal vez no te lo han dicho, pero tienes un ton de gente espectacular. O sea, yo creo que todo mundo te quería. Bueno, a lo mejor una persona no, que ya platicaremos en el momento, pero... Pregúntale a mis exesposas a ver si están... A ver si todo el mundo me quería, pregúntale. No, yo me restringiría al ambiente de radio, pero estaba pensando más en la asistente de Radio 1000. Pero eso ya llegaremos en su momento. Sí, claro. Después de recorrer todas las cabinas, ¿lograste finalmente la planta en alguna de ellas? Sí, en Radio 1000, como suplente llegué a Radio 1000. Mi sueño era la Pantera. De hecho, cuando yo empecé a practicar incluso la Pantera, dije, ya me puedo morir, ya llegué a la Pantera. Pero siempre quise estar como de fijo en la Pantera, no se me dio, estaba yo de fijo en Radio 1000, que me gustaba, además era la estación que en aquella época era la número 1 de México, no solamente de la ciudad, sino del país. Entonces, me gustaba, pero sí, esa fue mi posición como suplente. Nunca estuve, que yo recuerde, o no sé si en Radio Onda, creo que en Radio Onda sí, me tocó plaza de titular, pero en Radio 1000 fui suplente toda la vida. Te voy a recordar a lo mejor un par de anécdotas para que tú las platiques. Una de ellas era que por X circunstancias a veces estábamos los domingos en la cabina y yo te acompañaba. Sí, claro. Que te pasabas toda la vida ahí. Entonces, aburrido un poco, de repente, no sé si recuerdes que le llamabas a Ramiro Aguilera a la Pantera. Sí, era buenas tardes. ¿Me puede complacer con una canción? Y Ramiro Aguilera, que en paz descanse, era un buen tipo, pero me gustaba molestarlo porque era tan serio y se molestaba tanto. Me encantaba hacerlo rabiar porque sí se enojaba en serio, Y entonces, pues le saludaba. O sea, si es un colega el que te está hablando, te está cotorreando, pues ya dices, mendigo, ¿no? Y le dices, o intentas devolvérsela. Pero él sí se enojaba. Cuando un día, creo que estabas tú el día que nos identificó que era yo, no sé si tú. Creo que tú también le entraste. Buenas tardes, ¿me puede dar una canción, por favor? Entonces, ya que nos descubrió, fue a gritarnos ahí a la cabina, ¿no? Pero sí, me encantaba hacerlo rabiar. Es que hubo una en especial, que no sé si recuerdas, que es cuando entró precisamente a gritarnos el furioso, cuando se dio cuenta que era exacto, sí, me acuerdo, estaba enojadísimo. Le hablaste con una voz de hombre, un poquito sí, claro. Sí, empecé a tirarle la onda. Era la época en la que era otro México, era otro mundo, cuando el homosexualismo estaba muy mal visto, ¿no? Y cuando alguien te hablaba y te tiraba la onda haciéndose pasar por gay, pues se le molestó muchísimo. Fue lo que hicimos pues no me acuerdo qué le dije, pues sí me acuerdo que con voz chinchoa le dije, oye, ¿qué onda, no? Y sí se enojó muchísimo. ¿Qué tal que me dice? Pues sí, órale. Otra de las cosas es, ¿te acuerdas que hay reuniones anuales del sindicato de radio y televisión, no? Y el delegado sindical, muy entrenado. Muy entrenado. Siempre te invitaba. Sí. Me acuerdo que en un par de ocasiones me invitaron, pero pues yo por las cosas del trabajo no podía. Pero me llegabas y me contabas cuál era la travesura especial que le hacían a las grandes leyendas de radio. No sé si al de Radio Éxitos o a quién, que le hablaban porque se había quejado la camarera. No sé si recuerdas eso. No, pero sí, eso fue. Claro. Creo que fue en León o en Querétaro donde estábamos. Sí, invitaban a algunas personas, trabajadores de radio, a estas asambleas del sindicato y pues era un viaje de 3-4 días. Y había que entrar ahí a las asambleas, pero luego había ratos para el solaz esparcimiento, ¿no? Voces y personajes. Y uno de ellos era justo
me daba por hablar por teléfono a alguna de los cuartos de algunos colegas y molestarlos, ¿no? Decirle que buenas tardes, hablo de la recepción, soy fulanito y tal, me da mucha pena buscarlo para lo siguiente, pero fíjese que tenemos una recamarera que se ha quejado de usted. Entonces me gusta. ¿Cómo? Sí, perdóneme. ¿Pero por qué se quejó? Pues que usted se estaba exhibiendo delante de ella y ella está muy molesta, quiere llamar a la policía y a su marido. ¿Cómo? Pues le pido por favor que baje y lo arreglemos. Entonces nos salíamos a la puerta a verlo pasar todo furioso, asustado, iba a la recepción y ya se daba cuenta que era una broma. O a otro que le decíamos, oiga, le queremos decir de la recámara, ella se quejó porque pues, hace sus necesidades fuera del excusado. Entonces, por favor, queremos pedirle que no haga eso, por favor, que utilice el excusado de la forma correcta, ¿no? Y se enojaba, bueno, nunca nos descubrieron, bueno, que yo recuerde, ¿no? Pero luego el tema aquí era volverles a, después de que descubrían que había sido una broma, era volverles a hablar y era, y la reivindicación, ¿cómo era la mano qué? La sombra. La sombra. Entonces le decía, esto fue obra de la sombra. Y se enojaron algunos mucho. Bueno, yo también me hubiera enojado, la verdad. No creo. ¿Quién sabe? ¿No? La Pues sombra, ¿pero qué es la sombra? Porque ese era digamos que era como fuente ovejuna. Exacto. Era como la figura que usábamos en Radio 1000 para cualquier travesura. Para echar la culpa a todo. ¿Alguna de esas? Firmando la sombra. No me acuerdo alguna en particular, pero sí me acuerdo que hasta la hoja así de una mano, aparentemente, de la sombra. Sí. La sombra éramos todos y era ninguno. Exacto, no sé si recuerdes, pero había un despachador de refrescos. Y entonces encontraron la forma de sacar las botellas o las latas para dejar la máquina sin nada. Ese fuiste tú, seguro. Y seguramente. Seguramente. No, pero yo no fui, fue la sombra. Ah, claro, fue la sombra, claro. Y otra en donde los pusieron horizontales. Entonces echabas la moneda y lo tenías que sacar así, no había manera. Ajá. Pero también la sombra descubrió la forma de abrirlos y agarrar y poner un vaso. ¿Un vasito? Ajá. ¿No te acuerdas de eso? No, esa sí fuiste tú entonces. No, si fue la sombra. Muy presente. Ah, bueno, claro, la sombra tú. ¿Qué otros recuerdos tienes de esa época? Estuviste en todas las cabinas. Recuerdo anécdotas así un poquito raras también, y fue una de un compañero que le encantaba quemar las patas al diablo y que llegaba así como operador, era operador de la Pantera. No te voy a decir mucho más, pero tenía un ojo parchado, seguramente ya lo ubicaste. Y resulta que así operaba. Los días 24 de diciembre y 31 de diciembre la empresa ponía fuera digamos que las cabinas eran vecinas y había un largo, bueno, y tan largo, bueno, sí era largo, pero un hall o un pasillo amplio, como de, no sé, unos 20, 25 metros quizá. Ahí se ponía una mesa larga y se disponían ahí refrescos, papas, me acuerdo, papas de bolsa y pollo frito, pollo rostizado, ¿no? Para los que nos tocaba trabajar en la noche. Entonces, ese día, este personaje estaba operando en la Pantera y estaba tan cruzado que le dio por una canción de Queen, la de We Are the Champions. Acababa, todavía era de disco, ojo. Acaba la canción y la volvía a poner. O sea, se escuchaba hasta la aguja. La volvía a poner y otra vez. Así la puso como 10 veces seguidas. Y entonces el locutor, que en aquella época era Mario Nader, que creo que falleció ya Mario Nader. Sí, tengo la idea que falleció Mario Nader. Era locutor en aquella época. Y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Pues se vino a hacerse la de todos, ¿no? Y empujarlo y en fin. Pues se encerró Mario en su cabina y Daniel seguía poniendo, ya dije su nombre, seguía poniendo el disco uno tras otro, hasta que se aburrió y dejó ya era como a las 10, 11 de la noche en 24 de diciembre o 31 de diciembre, así que mucha gente seguramente no estaba escuchando. Pero luego, cuando llega el momento de la comida que ponen ahí, sale él, toma un pollo completo, lo muerde así y le da una patada, ¡paz! La lanzó como a 5 metros de distancia. Va caminando así, de manera muy cansina, toma el pollo otra vez, otra mordida y ¡paz! Otra patada. Así lo trajo pateando el pollo por todo el pasillo, hasta que ya lo reportaron y fue la policía auxiliar.
Fue a sacar, el policía de la entrada le dije, no, oiga, aquí está ese cuate muy loco. El policía dijo, pues sí, como el chavo, dice, sí lo saco, sí lo saco. Hasta que tuvo que pedir refuerzos y lo sacaron. Y quien tuvo que dejar la cena, su cena familiar, para ir a operar, fue Alfonso Larriva, que vivía cerca, muy cerca, vivía a 2 cuadras. El director artístico. Tuvo que dejar la cena para levantarse e ir a poner los discos porque... Y como era fan de Queen, entonces empezó a poner la misma canción otra vez. La puso otra vez, 10 veces más, para completar el ciclo. Sí, pues no sé si fue. Es un gran amigo, Dani. Y sí, él recuerda eso y a veces se apena y bueno, son cosas que pasan ahí. Pasaban ahí. Pasa hasta en las mejores familias. En otra entrevista, Raimundo Gabriel, que estuvo trabajando en Rock 101 y en disqueras, un poquito habló del sistema que hermana a la industria disquera y a la industria de radio, en el tema de la promoción. Lo que le tocaba a la gente que estaba en las cabinas como conductores de programas como tú, era llenar una hojita con la que se reportaba qué canciones eran las que más pedía la gente. Sí, claro. ¿Te acuerdas del capítulo de la raya de oro? Sí, raya de oro. ¿Cómo fue eso? Cada programador, supongo que sigue siendo igual, debería ser siendo igual, porque las canciones más populares, las canciones que la gente más pide, son las que más pones al aire. Tiene su lógica, ¿no? Para aquellos que pedían oiga, ¿me puede poner una canción? No surtía el efecto inmediato. Que esta canción te la pongo. Porque si piden 10 veces la misma canción, no la vas a poner 10 veces seguidas. Lo que servía, ese tipo de llamadas, es para ir anotando cuáles son las canciones más populares y que al día siguiente el programador dijera, bueno, esta canción que tanto piden, vamos a ponerla más. Y también intervenía las disqueras, ¿no? Disqueras que les gustaba o necesitaban empujar más alguna canción y te pedían, oiga, échame la mano aquí para tal canción y quién sabe cómo le hacían, pero a veces lo lograban las disqueras. Bueno, sí sé cómo lo hacían. Pero bueno, al final del día había una lista de canciones, según yo era como de unas 30, 35 canciones, quizá 40, pero es lo de menos. Y viene el nombre de cada canción y un espacio, un renglón, donde en ese espacio tú ponías con una rayita cada vez que te llamaban y te pedían una canción. Tal canción, te ponías una rayita, otra canción, acá otra rayita y así, para ir conformando, digamos, ese historial de peticiones. Pero para identificar el trabajo de cada quien, yo me acuerdo que mi color, mi pluma era de color azul, o sea, la tinta era azul, lo cual era bueno porque es mi color favorito. Agustín Romo tenía el color negro, me acuerdo perfecto de Agustín Jiménez tenía el verde, en fin, alguien tenía el rojo, etcétera, ¿no? Total que eran los colores con que identificaban las rayitas de cada quien. Y lo que hacíamos muchas veces, la gran mayoría, si no es que todos, de repente ya estás cansado de porque ahora ya no, los locutores ya no contestan los teléfonos. Ahora hay gente que se dedica a contestar. En aquella época era el locutor, lo cual tenía cierto encanto, ¿no? Un locutor que te gustaba de repente, sí, ¿cuál quieres? Y escuchabas al locutor, órale, estoy hablando con fulanito de tal. Pero bueno, pues de repente descolgabas el teléfono, ya cansado, descuelgas los teléfonos. Y después de que ya te ibas, regresaba los teléfonos a su lugar y para digamos que hacer creer que habías cumplido, ponías rayitas así sin tono, ya están. 20 rayitas más, vamos. Y así hasta que un buen día nos mandan llamar de la dirección de la estación, que era don Enrique Ortiz, y nos dice, oiga, tenemos una junta ahorita a la 1, etc. Entonces ya vamos todos. Y nos dice muy solemnemente, estaba también en esa junta Juan Ramírez, por cierto, y dice, a ver, les queremos decir una cosa, fíjense que para nosotros es muy importante las peticiones de la gente, bla, 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 bla. Y hemos descubierto que algunos de ustedes no están cumpliendo con su trabajo, porque pusimos unos nombres de canciones o nombres fake de canciones que no existían, con los cuales tú ibas poniendo ahí rayitas y rayitas, ¿no? Entonces, me pasó, yo caí, había una canción que me acuerdo perfectamente del título, que se llamaba Nena, bailamos rock. Me sonó a Vitorino, la verdad. Entonces dije, está buena esta rola, entonces le puse ahí un par de rayitas o no sé cuántas. El chiste es que sembraron canciones que no existían para ver quién caía. Y así caímos varios. Yo me llevé la raya de oro, sin duda. Y por ahí también todos. Agustín Romo fue uno de ellos. Bueno, todos. El único que no lo hizo, el único que no cayó fue Agustín Jiménez. Agustín Jiménez, él sí fue muy profesional, puso
sus rayitas verdes donde correspondía. Lo cierto es que al final entiendo la molestia de los directores, del director Enrique Ortiz, de llamarnos la atención, ¿no? Decir, oigan, no hagan eso. Lo Radio. Pero sí me molestó mucho con Agustín Jiménez, porque él pidió la palabra para regañarnos también, ¿no? Para decir, oigan, compañeros, les voy a pedir, por favor, que no hagan eso. O sea, sí, me cayó muy mal o sea, entiendo, lo hicimos mal, sí. Pero ya esta actitud de ponerse de lado, te voy a regañar, dije, nada, por favor. Entonces sí, me cayó muy mal. Y de hecho, a la única persona que dejé de hablarle en mi vida fue Agustín Jiménez. Que en paz descanse. En paz descanse. Pero sí, pero era como un Boy Scout. Era demasiado bien portadito. Sí. Hacía las cosas que debían hacerse. Y te voy a decir, en esa época, estamos hablando de que andábamos en los 20s. Sí. O sea, éramos unos adolescentes jugando a tratar de hacer cosas. Y te voy a decir algo a tu favor. Venga. En una entrevista, Raimundo precisamente habla de eso. Su primer trabajo su segundo trabajo. El primer trabajo en radio, en las disqueras, fue familiarizarse con el catálogo de los Beatles. Ajá. Su segundo trabajo, ¿cuál crees que fue? Inflar las llamadas. Claro. Entonces él cuenta esa historia. Entonces tampoco era tan... No sé. Sí, a ver, tampoco era tan relevante. Ya después de que me tocó a mí ser el director artístico de la estación, años después, te das cuenta que sí es importante las llamadas del público, pero no es lo más importante. Porque tienes listas de reproducciones, la lista Billboard. A ver, ¿qué canciones son las más tocadas? Las disqueras que van y te piden, no, échame la mano. En fin, digamos que las peticiones del público, pues es una parte pues más, ¿no? Para configurar la programación de la estación. Ahora, y si me apuras un poco más todavía, yo te diría que con todo y todo la estación estaba como primer lugar. O sea, hacíamos un muy buen trabajo independientemente de ese episodio. Hacíamos, creo, todo el equipo, incluido tú, porque me acuerdo que nos dieron hasta una comida un día para celebrar que éramos número 1 de audiencia. Entonces hacíamos un gran trabajo. Eso yo creo que fue pecata minuta, la verdad. La Pantera fue durante mucho tiempo primer lugar en la Ciudad de México y Radio 1000 fue después primer lugar. Estuviste en estaciones de primer lugar. Ahora, ¿en qué momento sales de Radio 1000? Porque también pasan muchas cosas que a lo mejor nunca platicamos, Javier. A mí me dolió mucho que te fueras. Te voy a ser sincero. A mí no, la verdad. No, te cuento por qué. Te extrañaba mucho, sí. Pero también sabía que tenías que... Yo me acuerdo que tenías el sueño de ser la voz de Globo. Pero eso fue después. ¿A dónde te fuiste? La primera vez que te fuiste, ¿a dónde? Es que me fui 2 veces. Ok. Porque la primera vez que me fui, tenía 24 años, cuando me hablan un sábado, me acuerdo. Es más, hasta me acuerdo cómo iba vestido. Tú también llegabas así vestido así los sábados, como de cortos, como cortos de mezclilla, de jeans, ¿no? Pero cortos. Yo una playera y me acuerdo que llevaba un paliacate amarrado. Así iba el sábado a trabajar y me llaman de la cabina había, además de los teléfonos para el público, había teléfonos, extensiones convencionales como cualquier empresa que tenían del otro lado del vidrio donde está el productor, el operador. Y entonces resulta que el operador me dice, oye, te hablan por teléfono, hace así la seña de te hablan por teléfono. Yo respondo, ok, gracias, ya me salgo, tomo la llamada y recibo la llamada de Vicente Atamoros y me dice, hola, soy Vicente Atamoros, te hablo de parte de Manuel Trueba. Manuel Trueba era el director artístico de La Competencia. Me invitaron a irme para allá era la estación de Estudiantes AM. ¿Era parte de Radio Centro? De Radio Centro. Estás hablando de nombres que han sido leyendas, ¿no? Trueba, y sí, claro. Sí. ¿Y cuál era la propuesta? Que me iban a pagar más. Y también el gancho era, y estamos preparando el grupo de locutores que vamos a llevar a las estaciones de radio que tenemos en Estados Unidos. Esa parte fue seductora, dije, pues sí me late, dije, pues órale. Y me ofrecían más dinero, un poco más, no tampoco mucho más. El tema es que, digamos que los sueldos de los locutores están en un tabulador del sindicato, entonces ahí no te puedes mover mucho. Ellos me ofrecieron por fuera, no sé qué cantidad, no me acuerdo, estoy hablando hace un chorro, hace 40 años de eso. Me hablaron, pon tú 10,000 pesos más, ¿no? Por fuera. Que 10,000 pesos era muchísimo, era quizás seguramente 500 pesos de aquella época, no lo sé. Pero estuve 3 meses trabajando allá
Sigamos en contacto, me acuerdo, tú y yo de repente nos hablamos. Pero en ese interín, como yo vivía solo, la verdad es que, y trabajaba un chorro, porque por eso me cambiaba de estación. Y también lo hice allá en Radio Centro. En Radio Centro llegué a estar en Radio Éxitos, en Radio Centro, en la otra estación que era Radio Sensación, Radio Variedades. ¿Estuviste pimponeando también? Sí, yo también. Entonces, ¿ves la flexibilidad? Sí, exacto. Yo fui feliz. Me pagaban más, obviamente, porque trabajaba más que los demás, porque tenía más turnos, no porque mi sueldo fuera mayor. En fin, entonces no tenía la necesidad inmediata de cobrar. Pasaron 3 largos meses hasta que dije, no, bueno, ya tengo que dar mi extra, o sea, cobrar mis extras, ¿no? La lana que me daban por fuera. Llego, pon tú con mi recibo de 10,000 pesos, más el 15% del IVA, pues 11,500, ¿no? 11,500 ya con el IVA, ¿no? Presento mi recibo, 11,500 con el IVA, y me dice, no, me dice la cajera, no, son 10,000 pesos con todo el IVA. Eso sí me cayó muy mal, porque no era solo la lana, no era tanta la lana, sino que me sentí como chamaqueado, como engañado. Y dije, no, ¿cómo? Fui a hablar con el director del canal de la estación, del grupo, y me dijo, sí, nos habíamos quedado, ya depende de usted si quiere pagar sus impuestos o no. Dije, no, ¿cómo que si quiero? Total que justamente ese día, me acuerdo perfecto, tú y yo habíamos quedado, nos íbamos a Cuernavaca, a tu casa. Yo descansaba el sábado y también había pedido el domingo para poder tener más días. Entonces, pasé por ti el viernes a Núcleo Radio 1000 para de ahí irnos a tu casa y rezar el domingo y ya presentarme el lunes normal a mi trabajo. Pero en el ínterin, me acuerdo, y tú tuviste la culpa, porque estando en la recepción, estaba Mari, todavía la recepcionista, y te digo, oye, ¿no me puedes decir a Jorge que ya estoy aquí afuera, aquí abajo Y me dices, dile que suba. Dije, no, ¿cómo que suba? Yo no quiero subir, que ya no quiero estar allá arriba para que la gente me vea, ¿no? Dije, fíjate que yo no tenía conciencia, pero es incómodo, ¿no? Regresar a un lugar en donde estuviste. No, pero fíjate, ¿sabes qué fue la incomodidad? Te voy a contar esta brevemente, porque antes de ese episodio, antes de eso, yo me volví como fan de Maquío, del PAN. Entonces me acuerdo que su cierre de campaña lo hizo en Álvaro Obregón, pero no sé si fue el cierre o una concentración, una marcha. Yo andaba muy entusiasmado, ya andaba muy chamaco, tenía 24 años, andaba con el tema de Maquío. Fui a la concentración y de regreso, como dejé el coche, no me acuerdo dónde, caminé y pasé frente a Radio 1000. Era domingo. Entonces metí, le digo al poli, me echa, sí, pásale. Entonces ya empecé a saludar a todos, empecé a saludar a gente y me dice Gustavo Albite, me dijo Albite, yo no sé por qué los que se van quieren estar. ¿A qué vienen aquí? Si ya no trabajan aquí, ¿por qué regresan? ¿A qué regresan? Así como en un tono molesto, ¿no? Si no estás aquí, ¿por qué andan viniendo así como molesto? Entonces me quedé con eso y el día que voy para cogerte, me dicen que subas. Y yo me acordé y dije, no, puta, pues igual sí se ve muy mal, ¿no? Que esté regresando. Pero ya, subí y me topé ahí, creo que con Juan Ramírez, y me dijo, ¿cómo le vaya? Le digo, pues la verdad no muy bien. Yo venía caliente de lo que me habían hecho. Entonces me dice, ya ve, por eso le decía que no se fuera. Y le digo, sí, pero pues ya qué. No, pues sus plazas ahí están, yo tenía 2 plazas. Sus plazas están ahí. Y tú intervienes, ándale, vente, güey, regrésate. Dije, no. Y otro, no me acuerdo quién más, sí, órale, vente, regrésate, ándale, sí. Y yo así, güey, pues órale, me regreso. Ahí tomé la decisión. Radio. No me acordaba de eso. Sí. Pues me da gusto, porque te lo digo. O sea, si eras una persona que extrañábamos ahí. Oye, y ahorita que me recordaste Cuernavaca, íbamos mucho a Cuernavaca, ¿no? Me acuerdo que íbamos, ¿sabes con quién? Con Nancy, la secretaria de la División Cultural, y con Mari Carmen. Y luego íbamos... platícanos, más bien déjame poner... ¿No te acuerdas de eso? No. Íbamos, pasábamos allá, a lo mejor la noche de viernes o de sábado, íbamos mucho a la discoteca OVA. Mira de lo que se viene a enterar. ¿No te acuerdas de eso? Claro que no, yo no fui. Fue TT. No. Ok. Sí. ¿Sabes con quién? O sea, tú te la pasabas mejor seguramente porque yo me tocó ir con Frosán Rebellosa, contigo y con Arturo Frosán. ¿A Cuernavaca? Digamos, sí, a Cuernavaca y luego a Acapulco una vez. Ah, sí. Bueno, entonces regresas a Radio 1000. Ya me cambiaste la conversación, está bien, haces bien, hiciste lo mejor. Sí, regresé a Radio 1000 y lo más chistoso es que como son de chismosos en el ámbito de radio, porque eso fue el viernes en la tarde. Era como las 5 o 6 de la tarde del viernes.
Y ya nos fuimos a Cuernavaca, dije, sí, ya me regreso. Yo elaboro mi renuncia, llego el lunes en la mañana, busco a quien era mi jefe entonces, que era Héctor Lama Yazbek. Le digo, traigo la renuncia ya firmada. Le digo, oiga, me da mucha pena molestarlo, pero traigo esto. Y entonces ni la leyó, la tomó y la pone al lado. Ah, entonces es cierto. Alguien le dijo. ¿Qué significa eso de, eso es cierto? Entonces me quedé, pues léala, ¿no? Le habló Gustavo. No sé, alguien le habló, a lo mejor fue Gustavo, alguien le dijo, ¿sabes qué? Yo digo que los promotores de discos son bien chismosos. Bueno, todos, locutores, operadores. Sí, cualquiera pudo haber sido. Sí. Pero ya sabían, el mismo, casi en tiempo real. Sí, puede ser. Total que... Pues, ¿lo tomó bien, Héctor? No, porque hasta me dijo, y ya que te queríamos como voz de Radio Hits, dije, ay, sí, qué casualidad. Ya cuando te vas, uy, qué mala suerte, ya te íbamos a poner de voz de Radio Hits, ¿no? Dije, pero en fin, me regresé y esto creo que fue una buena decisión porque al final regresé a la que era mi casa, en RM, contigo, con amigos que tenía, con gente con la que me lleva muy, muy bien. Y de ahí seguí desde el 84 hasta el 87, que ya definitivamente me fui a MBS. Si regresaste en el 84, fue justo... eras necesario ahí, porque en ese entonces es cuando ya vivíamos juntos. Sí. ¿te acuerdas? Un poco raro, pero era. No, eso era raro, porque ¿te acuerdas de la cena que hicimos? Sí, claro, con las novias. ¿Cómo fue? ¿La recuerdas? Es que fue muy chistoso, porque en ese departamento no teníamos nada. Un par de colchones, Un par de colchones, y te acuerdas que y nos robamos. Mini refri, ¿no? Un mini refri, pero además nos robamos de la calle tirado un tronco de madera. Como la mitad de un tronco. Era la mesa. Y era la mesa. Y ahí fue donde, pero no ahí fue la cena, rentamos mesa y sillas para invitar a nuestras novias a una cena romántica, ¿no? Ibas tú, iba Alfonso y Forzán y yo. ¿Alfonso con Rocío? Con Rocío, pues sí, como tú tantas, no sé. ¿Con Elizabeth? Pues pon el nombre que quieras. Y tú ni te acuerdas. No me acuerdo con quién iba. Maribel. No, yo sí, Maribel, sí, yo con Maribel, él no me acuerdo con quién iba. ¿Y el mesero? El mesero era un operador, no era operador, era de servicios de ahí, de la bodega. Que se vistió muy elegante. Lo pusimos muy elegante, y entonces les pedimos a las novias entonces que se fueran muy elegantes porque íbamos a un lugar muy elegante a cenar. Y el pretexto para que fuéramos todos al depa a encontrarnos, ¿sabes qué? Es que dejé mi cartera. Es que Jorge me pidió que pasara por algo, X. Entonces me acuerdo que yo iba con Maribel y me decía, pero pues ya que lo lleve fulano, ¿no? Digo, no, vamos rápido. Entonces ya bajamos, iban hasta de largo, creo. Entonces bajamos, entramos al departamento y la luz apagada. Puras velas alrededor. Y nos abrió el mesero, que no tenía mucho experiencia de mesero, nos abrió y ya estaba la mesa dispuesta, muy elegante, y no me acuerdo qué cenamos, pedimos de cena porque no hicimos nosotros nada, y cenamos y estuvo para esa cenita con las 4 parejas. Sí fue un buen detalle, creo que les agradó mucho. Bueno, más vale. Pero lo más curioso es que me dice el mesero, estaba Maribel, sacaba la copa de vino y le dice, ¿me puedes servir un poco más? Entonces le da permiso a su novio de tomar más. muy en su papel. No, pero imagínate, o sea, con todo respeto, pues yo sé que en muchas partes de México así es, ¿no? Que el marido te dice cuánto puedes tomar o cuánto no puedes tomar, pero sí le da permiso a la señora de que sí, échale un poquito más, pero un poquito más porque se pone muy loca, ¿no? Sí. Esos fueron momentos muy agradables, pero también hubo uno muy, 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 muy triste, muy, muy fuerte, porque nos tocó el tema del temblor del 85, en donde seguíamos juntos y tú me recordarás ahorita tu parte, porque yo me acuerdo que me baño, no estabas tú, no te quedaste, saliste muy temprano. No estaba trabajando, yo en Radio 1000, de hecho. Entonces yo salgo de bañarme, me siento para ponerme un calcetín y de repente siento un mareo y dije, wow, sí estuvo buena la fiesta anoche. Y de repente empiezo a ver cómo la pared del comedor toda se empieza a cuartear de punta a punta
y empiezo a sentir el tirón de la tierra y dije, esto está fuerte. Salí para buscar un taxi, no encontré, estábamos en la campestre del Churubusco. Ajá. Entonces caminé por... Cerro de Campana, si no mal recuerdo. Cerro de la Estrella. Ah, de la Estrella, Cerro de la Estrella. Cierto. Entonces camino por fuera del club campestre, las bardas tiradas totalmente. Sí. Y afuera Pues la ahí gente... está cerca la Ibero. La Ibero. Que también se cayó. Toda la gente echa un caos, pero la gente, los jugadores de golf seguían en lo suyo, decía, esto es ridículo lo que está pasando. Llegué a Radio 1000 y ya era un caos, era una locura. Tú ya estabas ahí. Yo llegué a la Avenida Estación a las 6 de la mañana. Y nos asignaron una unidad móvil para salir a cubrir. ¿Qué recuerdas tú de eso? Yo estaba al aire justamente de 6 a 8 en Radio 1000 y me acuerdo que fue a las 7:19, si no mal recuerdo. A las 7:15 teníamos la costumbre de poner las mañanitas en Radio 1000, ¿no? Entonces llamabas para, oye, ¿le puede poner las mañanitas a mi mamá que se llama Lucero Pacheco, de cumpleaños, de parte de Lupita? Ah, sí, entonces anotabas Lucero, tal, fulano y tal. Entonces llega el momento de las felicitaciones y fulanito, perenganito, saludos, felicitaciones, aquí están las mañanitas. Estaban las mañanitas y empiezan a correr las mañanitas. Yo me acuerdo que había unas hojas que seguramente tú recuerdas, eran como unas tablas de esas que tienen como una grapa aquí, para prensar las hojas, donde tenías que registrar el horario en el que trabajabas para que te lo pagaran. Tú firmabas, pon tu lunes de 8 a 10, el casillero que correspondía a ese horario, lo firmabas tú, le ponías tu nombre, Javier, ¿no? Así para que a la hora de contabilizar quién había trabajado esas horas, te lo pagaran, ¿no? Porque algunos trabajábamos más, ¿no? Entonces por eso era importante poner Javier, aquí, ¿no? En fin. Y cuando me dije, tengo que firmar mis hojas, me acuerdo, hago esto para tomarla, y cuando las voy subiendo, siento que se mueve la mesa del escritorio, y dije, ¿qué pasó? Y entonces empiezo a sentir que se sigue moviendo, y le digo a Bertín Santaolalla, que era mi operador, le digo, oye, Bertín, está temblando. Me dice, no, sí. Y se levanta y se echa a correr. Estamos en el primer piso, él sí llegó al pero lo malo de mi caso fue que estaba acabando las mañanitas. Los últimos acordes de tararán, tan, tan, acaban las mañanitas y abro el micrófono. Bueno, aquí estamos ya de regreso con ustedes, parece que está temblando, tranquilos, no, pues, empiezas a caer en lugares comunes y además sin conocer la gravedad de la situación. Para entonces ya me habían hablado una persona para decirme que, no, eso fue después. Pero bueno, en fin, aguanto a que regrese Bertín, haciendo tiempo, y ya, tranquilos, no pasa nada, ya regresa Bertín, y me acuerdo que pusimos la canción Tierno de César Costa. ¿Te acuerdas? Tierno. Bueno, vamos con César Costa, Tierno, en Radio 1000, la presentamos, y en ese momento empiezan a llegar llamadas. Oiga, se cayó una barda, se cayó Televisa. Dije, no, espérame tantito. Dije, no, estos cuates están muy fumados. Y en eso llamadas, y yo todavía entro al aire y digo, parece que se cayeron algunas bardas o algo, pero bueno, esperemos más información. Y pum, de repente, ¿sabes qué? Entraba una alerta muy particular cuando las estaciones se unían. Era un sonido que, para que la cadena. La cadena de Radio 1000, que era un sistema con noticias muy importantes, se soltaba un sonido especial, un efecto, y se enlazaban las 7 estaciones. Era automático, tenías que enlazarte, y eso fue lo que hicieron. Lo radio. El director de noticias, que era Juan José Bravo Monroy. Así Saludos cordiales. Él entró tenía un equipo especial, ¿no? Desde su coche entró para empezar a compartir ya información, y ahí se desató el caos. Llamadas y se cayó fulano, se cayó Perengán, y fue justamente cuando nos dieron una unidad móvil. Entonces ese fue el momento donde nos volvimos a ver. Sí, ya era como las 10, yo creo. Finalmente consigo taxi y ya me lleva a Radio 1000 y veo un caos porque como que todo el mundo estaba en su área de trabajo, ¿no? Sí había mucho movimiento, pero esto era inusual. Y entonces me acuerdo que el señor Ramírez me dice que si sabíamos manejar o si nos podíamos ir con una unidad móvil, y nos dan, la unidad móvil, un Suru con el radio de banda civil. Y entonces me acuerdo que nos subimos los dos a ese carro. ¿Y qué siguió ahí, Javier? Íbamos ad libitum porque no teníamos, primero no éramos reporteros, íbamos por donde nosotros queríamos, donde nos latía. De
digamos que no estábamos bajo la dirección de noticias o la coordinación de tú vete para allá, tú vas para acá. No, nosotros andábamos pues dando vueltas y fuimos a varios lugares. El primero que recuerdo, bueno, no sé si fue el primero, pero fuimos a los televiteatros que se habían caído. Que recuerdo en aquella ocasión los televiteatros, íbamos llegando y los bomberos iban saliendo diciéndonos que nos fuéramos. Y ya vimos que estaba en llamas un tanque estacionario, estaba ya en llamas. Entonces, nos salimos, estaba derrumbado todo. Fuimos a la Alameda, vimos como el Hotel Regis estaba en el piso también. Y fuimos también a Tlatelolco, donde se cayó el edificio Nuevo León. Era una montaña de escombros impresionante. Sí, cuando llegamos, grande. Eso era una montaña de escombros, y no sé si recuerdes, porque ya estaban activadas, que eso, ahora entiendo que es el inconsciente colectivo, pero de manera natural y orgánica, cadenas de personas con cubetas para quitar el cascajo. Piedras, sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo perfecto. Había una o hasta dos cadenas, no me acuerdo, desde la parte más alta de la montaña de escombros, iban pasando cubetas con escombros en una cadena, tratando de sacar a las víctimas, ¿no? Vimos que iba llegando, no sé por qué viajaba Miguel de la Madrid en un autobús, no en una camioneta, o en un autobús con toda su comitiva. Pues el autobús es más lento, ¿no? Supongo, no sé por qué. Era un autobús, y cuando nos damos cuenta que va llegando el presidente, pedimos que nos dieran aire. Está llegando el presidente, estamos aquí. Entonces nos mandan al aire en ese momento. Empezamos a reportar, estamos aquí en Tlatelolco, afuera, no sé, en lo que queda del edificio Nuevo León. Está llegando el presidente de la República, se baja el presidente y empieza la rechifla y las mentadas. Le gritaban cosas como "por tu culpa". Y yo decía, ¿qué tiene que ver Miguel de Madrid con la construcción de Tlatelolco, que fue hace 30 años, ¿no? Pues "por tu culpa", se lamentaban la madre. Entonces nada más estuvo un ratito como que se asomó y se regresó. Y era la época en la que la institución presidencial era de sumo respeto, y que era la época en la que el PRI era el PRI, y podía meterte en una bronca, ¿no? Si hablabas mal del PRI y todo eso. Entonces me acuerdo que hasta hicimos como casita. Bueno, sí, y la gente está agradeciéndole al presidente su presencia aquí, porque escuchaban gritos y tratamos de decir que eran gritos de alegría de ver al presidente. Fue un enlace muy corto, justo por eso. Y luego de ahí acabamos llegando. No sé si fue nuestra última parada. Creo que fue nuestra última parada cuando llegamos a Radio Fórmula. Hubo una penúltima, Javier, no sé si la recuerdes, porque yo creo que fue en Televisa, en donde, o en algún lugar más céntrico, donde vimos como una réplica y vimos que se temblaba, y ahí como que perdimos un poco el control. Sí, no sé si te acuerdas, que nos llevamos una regañada también. No, ¿sabes que dónde fue? Fue en Palacio de Bellas Artes. Fue en Bellas Artes. Lo que ocurrió fue que estábamos en Bellas Artes y de repente se escuchó una explosión, seguramente de un tanque de estacionario. Se escuchó una explosión y estábamos en la explanada ahí de Bellas Artes, y la gente empezó a correr, digamos, hacia donde estábamos nosotros, de la Alameda hacia Lázaro Cárdenas o hacia el Eje, y estábamos al aire, me acuerdo muy bien. Entonces, bueno, la gente está corriendo, algo está pasando, me acuerdo, no sé si tembló de nueva cuenta, o sea, la gente asustada, obviamente, y lo que ocurrió fue, sí se escuchó una explosión, y por eso la gente corrió, pero sí me acuerdo que pues alterados también por lo que estaba pasando, pues no recuerdo cómo lo habremos dicho, en qué tono, pero seguramente no fue en un tono muy tranquilo, y sí me acuerdo que nos llamaron la atención por espantar a la gente, pero pues todos estamos espantados, yo creo, en aquella época, ¿no? No había una referencia para nuestra generación, realmente, porque el previo, donde fue la caída del Ángel, o éramos muy chicos o no habíamos nacido, y en ese momento pues hiciste lo que mejor pudiste. Y sí, me acuerdo que nos enlazaron no sé si fue el señor Ramírez, yo creo, y muy fuerte dijo que lo manejáramos con mayor calma, que si no podíamos, que entonces ya no nos iban a dejar entrar al aire. Entiendo que también ellos estaban alterados. En la gente que se quedó en el núcleo Radio 1000 empezaron a actuar de una manera muy, muy interesante, donde la radio otra vez muestra el poder que tiene. Era enlazar gente que ofrecía servicios y gente que necesitaba servicios. Sí. Recuerdo que así duramos 2 o 3 días, pero tienes razón, esa no fue la última parada. ¿Cuál fue la última? Fue en Radio Fórmula,
Y justo por ese regaño, esa llamada de atención, fíjate qué bueno que me hiciste que me acordara de esa. No es que se me hubiera olvidado, ¿no? La llamada de atención, pero al recordármela, ya cronológicamente ya me acordé cómo fueron. Sí, esa de Bellas Artes no fue la última, fue el penúltima, o quizás hasta antepenúltima, pero cuando llegamos a la última, que creo que ya eran como las 4 de la tarde, no sé, ya el sol estaba así, ya ni en el cenit, ya estaba casi, no oscureciendo, pero bueno, ya no eran las 12. Y llegamos a Radio Fórmula y ahí nos enteramos que se había derrumbado parte del edificio y que había muertos. Y recuerdo que preguntándole ahí al director de noticias de Radio Fórmula, lo identificamos y empezamos a platicar con él, me dice, y ya saben, qué bueno, sí, ya sabemos. Y en eso pedimos aire, nos mandan, y justamente así, pero antes de mandar, ya me acordé, antes de que nos mandaran, estamos aquí en Radio Fórmula, les decíamos, oigan, ya nos enteramos que murió Sergio Rod. ¿Lo decimos o no lo decimos? No, por lo mismo, después del regaño lo decimos. Oigan, por favor, oye, pregúntale al director si podemos decir que murió Sergio Rod. Oye, fulanito, y de repente, vamos hasta allá, ya no supimos si podíamos decirlo o no podíamos decirlo. Entonces, empezamos a entrevistar al de Radio Fórmula y nos platicó, en fin, lo que había pasado, y nos dijo que tenían, si no mal recuerdo, que habían identificado ya 6 personas que habían fallecido. Entonces, pues ya saben quiénes son. Le acuerdo que le pregunto como con miedo. Me dice, sí. Yo así, ¿nos puedes decir sus nombres? Nos dio los nombres. Obviamente ahí estaba incluido el nombre de Sergio Rod. Y hasta donde yo sé, no me consta, así de esa manera se enteró la esposa de Sergio Rod, que había fallecido su esposo, ¿no? Con ese enlace que hicimos. Sí, quedamos como muy tocados ese día, ¿no? Muy alterados, angustiados, porque nos tocó ver muchas cosas pues desgarradoras, ¿no? Ver la tragedia en primera persona, ¿no? Todavía llegamos en la noche al departamento, pero déjame decirte algo más como referencia para la gente. Sergio Rod, junto con Bolívar Domínguez, fueron los 2 conductores que revolucionaron la radio en AM al hacer el programa de batas pijamas y pantuflas. Ellos son los 2 creadores. Sergio Rod era el director de producción en ese entonces y Bolívar Domínguez era el director artístico de La Pantera. Y los 2 hicieron una pareja impresionante, súper entrañable, la gente los quiso mucho y a final de cuentas, por algunas diferencias con Núcleo Radio 1000 se fueron a Radio Cañón. Después, diferencias entre Bolívar y Sergio hizo que Bolívar se fuera y regresara a Radio 1000. Y Sergio se quedó en la cabina y él siempre decía eso, de que él desearía morir en la cabina de radio. Y bueno, con un temblor, sin los antecedentes, que no era para nosotros algo que corriera peligro en nuestra vida, él se quedó en la cabina y cumplió su deseo. Pero te das cuenta también tu inconsciencia de quedarte en la cabina en Radio 1000. Sí, no, a ver, pues no sé, la ventaja que estábamos en un primer piso en las cabinas. En el sur. Pero en el sur, cerca del Pedregal, donde pues prácticamente no hubo daños. No hubo daños. Se paró en el viaducto prácticamente. Sí, exacto. Salvo 2-3 cosas en la Campestre donde vivíamos. Bueno, sí, a 2 cuadras. Que era el sur y era por la zona de Tasqueña. Uh-huh. Sí, estaba más o menos cerca ahora que lo dices. Pero, pues era un poco de inconsciencia, pero tampoco había ocurrido, o no nos había tocado un sismo así, ¿no? Entonces, ya ahora entendemos mejor qué pasan esas cosas. Pero sí me acuerdo de ese día, un día que nos marcó también, yo creo, ¿no? Sí, porque estuvimos como muy inconscientes, recorriendo toda la ciudad, reportando lo que pasaba, moviéndonos de un lugar a otro. Pero me acuerdo que cuando llegamos a dormir a la casa en Cerro de la Estrella, ¿te acuerdas qué sucedió ahí? Sí, porque me acuerdo que no había luz. Voces y personajes. Pues, en muchas partes de la ciudad se ha habido la luz. Sí alcanzamos a ver que había unas grietas en el departamento. Me acuerdo que nos fuimos a dormir, pero incluso a pesar de que dormíamos en colchones, cada quien tenía su recámara, ¿no? Su habitación. Entonces me acuerdo que ese día me dijiste, puta, todos estábamos igual, con miedo, vamos a dormir juntos, ¿no? Entonces sí, me acuerdo que pusimos ya los colchones juntos y recuerdo que no sé si fue un ronquido tuyo o un golpe así con un movimiento, que me despierto y lo primero que veo es una luz mortecina, como en los clásicos, una luz naranja. Bueno, no, creo que no, yo me desperté solo, creo, porque veo esa luz
como naranja, así. Y en ese momento, después de que todo lo que habías pasado en el día, lo primero que pensé es que estaba muerto yo. Veo esa luz y digo, puta, o sea, lo que pasó es que se había quedado prendido el foco y la luz apenas intentaba regresar, pero llegó muy débil la energía eléctrica, entonces se veía así. Y te escuché roncar. Fue cuando dije, no, que no, si este güey está aquí roncando, no, entonces no. Pero sí me acuerdo que me levanté asustado porque vi esa luz. La vi como una señal, dije, puta. Fue un momento muy, muy dramático, muy, muy triste. Dices que llegaste en el 84 y te fuiste hasta el 86. 88. Hasta el 88, entonces todavía pasaron cosas en Radio Mil. Sí. ¿Te acuerdas de algo de lo importante? De aquella etapa, Ajá. Bueno, fue el surgimiento de Rock 101. Uh-huh. Yo cuando regresé en la transición, que era Proyecto 101. Sí, antes había sido Sonomil 101. Ajá. Y la voz era de Sergio Villarreal, el burro. Ajá. Una voz muy padre, de Chihuahua, ¿no? El burro. Sí. Y después llega Luis Gerardo Salas, empieza apenas a desarrollar su proyecto y cambia el nombre de Sonomil. Sonomil la manejaba Alfonso Larriba. Antes sí, llegó Luis Gerardo y él quiso cambiar la voz. Ajá. Me puso a mí como voz de Sonomil 101, intentando yo copiar al burro Barraquín, es otro burro, al burro Villarreal, y que tenía una voz muy, muy padre y decía Sonomil 101. Uh-huh. Intentaba yo copiarlo, ¿no? El Sonomil 101. Que hay 20,000 historias de estas que son como... Leyendas. Urbanas. Había una leyenda que no sé si él contaba o contaba Jorge Alberto, alguien de todo ese grupito, que decían que el burro Villarreal, haciendo el amor, decía... Sí. ¿Te llegaste a escuchar esa? Sí, que decía Sonomil 101. Okay. Sí, me acuerdo. Entonces te conviertes en la voz de Sí, porque le pedían a Sergio que tenía que grabar diario. Él se dedicaba ya a otra cosa, no podía estar, hasta que lo cortaron por eso. Fue una forma de presionarlo, me parece, para quitarlo, y ya me pusieron a mí. Y fue cuando me voy a Radio Centro. Y cuando regreso, ya estaba... no, mentira, creo que todavía me tocó antes de irme ya había cambiado a Proyecto 101. Ya era Proyecto 101. Todavía fuiste voz de Proyecto 101. Y cuando me voy y regreso ya estaba Federico Lira. Y ya, después ya fue Rock 101, ¿no? En ese interín. Pero lo interesante de todo es que con la promesa de darme lo que yo tenía para que me regresara, me siguieron respetando ese sueldo, ese salario extra, sin trabajarlo. Digamos que estaba becado de Rock 101. Yo era becado de Rock 101, tenía mi salario de Radio Mil y tenía mi beca de Rock 101, porque fue la promesa, ¿no? Te regresas y te damos todo lo que tenías. Entonces sí, me dieron todo lo que tenía, aunque ya no trabajaba yo para Rock 101. Esto debió ser en el 84, que es cuando nace la estación. Exacto, 84. Y todavía estuviste un par de años más. 3 prácticamente, sí, 3. Okay. Sí, porque fue hasta abril del 88, cuando me fui con mi compadre. ¿A dónde? A FM Globo. A FM Globo. Me gustaría que nos contaras esa historia, pero yo creo que esa va a ser motivo de una segunda parte de esta entrevista. Se pierde el desenlace de esa apasionante historia. Porque vienen cosas muy interesantes. Yo recuerdo que, tenías como sueño de hacer cosas en deportes y como manejar Globo FM. Entonces, sí, ya nos contarás cómo recibes esa invitación en la segunda parte. Me late, me encanta la idea. Muchas gracias, Javier. Días de radio. Casi 500,000 de loquitos enloquecidos hippies. Rock 101. Los de 45 revoluciones. De 30 y tantos grados de humo. Patas, pijamas y pantuflas. Voces y personajes. Voces y personajes que construyeron el cuadrante radiofónico. Lo Radio.